Continuamos con los homenajes por el centenario del nacimiento de Enrique Llo. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE, realizó el jueves pasado, el 10 de junio, una actividad virtual, una actividad que fue una charla, Coherencia de vida, santidad en la empresa, aprendizaje sobre un líder empresarial y social. Estuvieron disertando el padre Daniel Díaz, el padre Mariano Facio, padre Gastón Lorenzo, Elga Mertig y Juan Navarro Floria. Los invito a escuchar este evento que se realizó el jueves 10 de junio. Presentándoles al doctor Juan Gregorio Navarro Floria, que está acá con nosotros. Él es abogado, es profesor en la UCA. Él fue asesor y jefe de gabinete de la Secretaría de Culto de la Nación entre 1987 y 2001. Y está muy involucrado en diversas organizaciones que promueven la libertad religiosa y fue postulador de la causa de Enrique Llo en la última parte de su fase diocesana. Todos los cristianos, todos estamos llamados a ser santos, y el mundo está lleno de santos, como dice el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado, esa gente que vive su fe y que vive su vida de manera realmente santa. Pero bueno, la mayor parte de los casos quedan allí. En algunos casos la Iglesia sigue un proceso que termina con la canonización, que es una declaración solemne que hace personalmente el Papa diciendo que, bueno, que certifica que esa persona realmente ha vivido la vida cristiana de una manera extraordinaria, y que entonces la Iglesia declara y proclama que esa persona está junto a Dios, y por eso lo llamamos un santo, lo que significa. Ese camino de la santidad común de todos a la santidad canonizada tiene algunas etapas. La primera consiste en que la Iglesia estudia muy minuciosamente cómo ha vivido la persona. Hay algún matiz distinto en el caso de los mártires, pero en el caso de los santos, digamos que no son mártires, como es que estamos ocupándonos ahora, la Iglesia estudia muy minuciosamente cómo esa persona ha vivido, cómo ha vivido las virtudes cristianas. Y si comprueba, después de ese estudio de la vida, de los hechos, de los escritos, de las cosas que la persona hizo y dijo durante su vida, bueno, declara que ha vivido la vida cristiana, las virtudes cristianas de manera heroica, en grado heroico. Una cosa extraordinaria, una cosa un poco, digamos, más notable, y por eso lo propone como venerable, y dice, bueno, esta persona seguramente está cerca de Dios y merece la veneración de los fieles, y podemos rezar a Dios, siempre es a Dios a quien se reza, por su intercesión, por su intermedio, pidiendo las gracias que necesitamos para nuestra vida. Cuando esa oración fructifica en un milagro, los milagros los obra Dios, porque Dios es el que hace los milagros, no son los santos, no son las personas, sino que es Dios, pero bueno, a través de la intercesión del siervo de Dios, que ahora ya es venerable, la Iglesia da un paso formal más importante y lo proclama beato. La beatificación requiere ese primer milagro. En el caso de Enrique, gracias a Dios, tenemos ya un probable milagro, que se ha hecho todo un proceso, otro proceso que hay que hacer, de verificación, de que realmente ha habido algo acá sobrenatural, extraordinario. Ya lo hemos hecho y está en Roma en este momento para el estudio de los médicos, de los teólogos. Si ellos concluyen que efectivamente ese ha sido un milagro, entonces Enrique será beatificado, cosa que esperamos que ocurra en un plazo no demasiado lejano. Y luego, si hay un segundo milagro y de nuevo un proceso de esa naturaleza, será canonizado ya por el Santo Padre, formalmente propuesto a toda la Iglesia Universal como modelo, como ejemplo, como intercesor. Ese es un poco el camino que estamos transitando, donde esta declaración de Enrique Llo como venerable es un paso muy importante, porque es lo que abre la puerta a la beatificación y luego a la canonización, si Dios así lo quiere. Yo digo que Enrique Llo es un teólogo. Esto puede parecer raro, discúlpenme los sacerdotes, que son los profesionales de aquí a lo mejor. Yo creo que Enrique Llo fue un gran teólogo. Fue un teólogo de la empresa, porque si uno lee las cosas que él ha escrito, es teología, y creo que es teología muy, muy buena. Su aplicación que hace, por ejemplo, de las bienaventuranzas a la vida del empresario. Es decir, él es un hombre que lee, que reza la palabra de Dios, que frecuenta la Eucaristía y los sacramentos,
pero que eso lo vuelca a su vida. Es sorprendente la cantidad de cosas que hizo en su vida tan corta, ¿no? Presentarles ahora al padre Gastón Lorenzo. Él es sacerdote, es doctor en teología y actualmente es el párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Recoleta. Sin duda la figura de Enrique es una figura atrayente. Creo que se puede incluir la vida de Enrique Yo en aquel ideal propuesto por San Juan Pablo II en la carta apostólica Novo Milenio Neunte, ¿no? En lo que el Papa decía, el alto grado de la vida cristiana ordinaria, ¿no? Al comenzar este siglo, el Papa polaco escribía en esa carta apostólica lo siguiente, que quisiera traer aquí a colación, ¿no? Como el concilio mismo explicó, decía el Papa, el ideal de perfección no ha de ser malentendido, como si implicase una especie de vida extraordinaria, practicable solo para algunos genios de la santidad, ¿no? Creo que esto es lo que nos atrae quizás de la figura de Enrique, ¿no? Entonces, decía el Papa, los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Entonces él continuaba, doy gracias al Señor que me ha concedido beatificar y canonizar durante estos años a tantos cristianos, y entre ellos a muchos laicos que se han santificado en las circunstancias más ordinarias de la vida, ¿no? Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este alto grado de la vida cristiana ordinaria. Yo creo que esto es algo que podríamos destacar, ¿no? en la figura de Enrique, ¿no? Y la vida entera de la Iglesia y de las familias cristianas podrían o deberían ir en esta dirección, sabiendo que los caminos de la santidad son personales, ¿no? Y que exigen una pedagogía de santidad verdadera y propia, ¿no? Que sea capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona. Se puede palpar, por la opción que hizo Enrique de la Eucaristía cotidiana, se puede palpar este enfoque. Acá decían recién que estábamos delante de un teólogo, ¿no? Y ciertamente creo que él tenía como un enfoque unificado de esta presencia activa de Dios en el mundo. El mismo Jesús que se entrega en el sacramento del amor es el mismo que, para nuestro venerable, podríamos decir, es el mismo Jesús que estaba esperando ser amado, ser servido en la vida de su esposa, de sus hijos, de sus amigos y tantos otros, como por ejemplo los humildes operarios, que al final de su vida no dudan en hacer esa larga fila para donar sangre con el fin de ayudarlo, ¿no? El padre Daniel es contador público, él trabajó en varias empresas, grandes, chicas, nacionales, multinacionales, antes de ordenarse sacerdote, y actualmente es párroco en la parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos, y hace muchos años ya que es asesor doctrinal de ACDE, lo conoce mucho y ya conoció bastante también de Enrique Yo. Así como Juan hablaba de esos santos de la casa de al lado, ¿no? Como dice el Papa Francisco, esto sería el santo de la oficina de al lado, ese que muchas veces está y que no notamos. Ahora que tengo la perspectiva de muchos años, tuve gente santa al lado, con gestos de mucha santidad. Y lo primero que a mí me llamaría la atención si me ubico en ese lugar, conociendo un poquito, no al nivel de, aquí hay gente que trabajó con Enrique, hay parte de su familia, gente que lo estudió profundamente, pero en lo que yo conozco y en mi sensibilidad, lo primero que me hubiera llamado la atención es su cercanía, su fraternidad. Hay muchísimos testimonios de cómo al llegar él a Rigoló, por ejemplo, veían que se acercaba a la gente que estaba trabajando,
conocía sus nombres, sabía lo que les pasaba, les preguntaba sobre esas cosas que los estaban afligiendo. En la medida que estaba en sus posibilidades, a veces no directamente, indirectamente, incluso trataba de acercarles alguna ayuda, alguna solución, generaba soluciones continuamente, más allá de lo estrictamente obligatorio para un jefe, ¿no? Más allá de lo legal. Había una fraternidad, ¿no? Y un deseo de humanizar ese ámbito que muchas veces, recuerdo en esos años que yo empecé en el mundo más laboral, uno sale del colegio, un poco de la universidad, de los clubes, de los amigos, y llega a un mundo competitivo, donde a veces hay, bueno, un mirar por sobre el hombro al otro, se marcan las diferencias jerárquicas, hay grupos muy diferenciados, y yo creo que esas personas son las que cambian un ambiente, ¿no? Las que cambian un lugar y lo transforman en un signo del reino. Hay que ser firme en su fe. Todos sabemos que no siempre en esta sociedad es valorada la fe. Muchas veces es denostada, somos puestos un poquito al costado, y él siempre fue muy firme, y eso habrá tenido su costo. Monseñor Mariano Facio. Él estudió historia, es doctor en filosofía, trabajó 7 años como profesor de filosofía en Ecuador, donde también fue editorialista en el diario El Telégrafo, y una vez ordenado sacerdote, ocupó diversos cargos en el Opus Dei, donde actualmente es el vicario auxiliar. Y la figura de Enrique es muy atractiva. Como ya lo han dicho prácticamente todos, es uno de los santos de la puerta de al lado. El cardenal Ratzinger, cuando le preguntaron para él cuál era el mensaje sustancial del Concilio Vaticano II, dijo la llamada universal a la santidad. Yo pertenezco a una institución en la cual el fundador, San José María, su mensaje era ese: estamos llamados todos a ser santos, y a la inmensa mayoría de las personas nos llama en medio del mundo. Acabo de hacer un viaje a África, y en Kenia no estuve personalmente, pero sí por teléfono, con su hijo, con Juan Miguel, que es un sacerdote del Opus Dei, que lleva 40 años en Kenia. Le comenté que iba a participar en este coloquio, y en definitiva salía un concepto que me parece muy iluminante también para responder a tu pregunta, Elga, que es el concepto de unidad de vida. También ha salido en las distintas intervenciones. Enrique era un cristiano de pies a cabeza, a través de la Eucaristía, con la Virgen, también rezaba todos los días el rosario. Todo se vendría abajo. Entonces vemos una persona que ha santificado su vida ordinaria y en particular su vida empresarial. ¿Cómo respondería Enrique a las circunstancias que se vive actualmente en la Argentina? Yo he leído bastante sobre Enrique, y me causaba gracia, para no llorar. Decía, bueno, Enrique vivió en momentos muy difíciles económicos de la República Argentina, con grandes tensiones sociales. Yo dije, ojalá estuviéramos como cuando vivió Enrique, que estábamos mucho mejor que ahora. O sea que es una constante. Y también en ese momento habría corrupción, habría mafias, etc. Él se supo manejar precisamente con esa idea. Bueno, yo tengo que ser cristiano también cuando se presenta la tentación de ceder y no hubiera cedido. Nunca podemos hacer el mal directamente. Ahora, ante una coyuntura de decir, bueno, si no cedo en esto, van a perder el trabajo tantas personas, ¿qué hay que hacer? Pedirle luces al Espíritu Santo. Y después una cosa que también Enrique vivía con mucha intensidad, que era el saber pedir consejo. Él tuvo muchos directores espirituales. El acompañamiento espiritual es muy importante, porque a veces pensamos que tenemos la solución, y cuando recibimos el consejo de alguien de fuera, bien intencionado, con formación doctrinal, etc., nos ayuda mucho a tomar la decisión adecuada. Estoy seguro que Enrique ahora consultaría con personas de buen criterio
cuál es la mejor manera de sortear una serie de obstáculos para no perder puestos de trabajo, para seguir beneficiando a la sociedad. Y esta unidad de vida, la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace, la vivió en su vida espiritual, en la familia y en la vida social. Y me parece que hoy, particularmente en nuestro país y en todos los países del mundo, en definitiva, qué necesarios son estos ejemplos. En particular en América Latina, me viene a la memoria el discurso inaugural del Papa Benedicto XVI en Aparecida. Yo tuve la gracia de estar allí y el Papa Benedicto en un momento dado dice, llama poderosamente la atención que en un continente de bautizados escaseen tantos líderes políticos, empresariales, gente que se mueva en el ámbito de la comunicación, que sean coherentes con su fe. Y es verdad, es un escándalo la corrupción de América Latina en un continente teóricamente de bautizados. Si multiplicáramos a Enrique Shaw por millares, la sociedad sería muy distinta. Entonces yo querría subrayar que ante las coyunturas, los dilemas que presenta la vida empresarial en estos momentos, él habría reaccionado con esa unidad de vida, iluminado por el Espíritu Santo, sin ceder en lo más mínimo al mal y a su vez poniendo toda su capacidad de conocimientos económicos empresariales, de inteligencia, para resolver las cosas de la mejor manera en servicio del bien común. Y también me parece, y con esto quiero acabar, que Enrique tenía una idea de la economía profundamente enraizada en la fe. La actividad económica no es beneficencia. La actividad económica tiene que tener un beneficio, porque si no, la empresa cierra y la gente se queda sin trabajo. Pero la actividad económica no tiene como fin último el ganar dinero, sino el ponerse al servicio de los demás, en crear las circunstancias adecuadas para que todas las personas puedan tener una vida digna. Por lo tanto, también me parece que la figura de Enrique y los escritos que tiene Enrique sobre la vida empresarial, tan ligados a la Eucaristía, pueden dar una luz. No se trata de o capitalismo o socialismo, ¿no? Una economía al servicio de la persona humana, en donde la empresa necesariamente tiene que tener dividendos para ponerlos al servicio del bien común. Creo que podemos acudir a la intercesión del Venerable para que nos resuelva tantos problemas como tenemos ahora, no solo en Argentina, sino lamentablemente en todo el mundo. Sí, así es. Sí, muchas gracias, Padre Mariano. Nada. Efectivamente. Y yo ahora, viendo, digamos, el momento dramático que estamos viviendo en el país, justo ahora Dios nos está regalando a Enrique como consuelo y ayuda del cielo. Este regalo de haber sido declarado venerable para nosotros es un gran aliciente, por lo menos espiritual. Sarah Shaw, quien es hija de Enrique Shaw, quien el sábado 24 de abril fue declarado venerable por el Papa Francisco. Este hombre, tu padre, que está a punto de ser un santo argentino. La Iglesia selecciona algunos, así con fama de santidad, porque les parece oportuno hacer esta fundamentación, a ver cómo se vivieron las virtudes cristianas en grado heroico, y bueno, seleccionan algunos y a esos los nombran siervos de Dios. Estos son como declaraciones formales de la Iglesia, se puede decir. Y después, si pasan las tres comisiones que cuando van a Roma, tiene que pasar por la comisión de historiadores, todo ese alegato que se hace, y también después por los teólogos y la última por los cardenales. Los cardenales, pasó estos tres pasos por unanimidad, toda esa posilla, ese alegato es una biografía documentada, y entonces le piden al Papa que firme el decreto venerable. Y eso es lo que pasó el sábado pasado y es lo que estamos celebrando. Contanos de Enrique, de aquel Enrique que llegó a nuestro país con 2 meses de vida,
con ese Enrique que estuvo en la Armada, pero que también discurrió toda su vida empresarial en la recordada cristalería Rigoló. Bueno, perdió a su mamá a los 4 años y yo creo que debido a eso se le despertó una vocación muy fuerte por valorar la familia. Como no la tuvo bien porque su papá trabajaba mucho y a veces viajaba, y tenía 2 tías que eran una tutora de él y otra la tutora de un hermano, y o sea, que él se dio cuenta la importancia de lo que es la vida del hogar, la vida de familia. Así que eso fue muy fuerte en él, su vocación por casarse con mi mamá, y a los 14 años él decidió meterse en el liceo naval, que es como un secundario, el final de un secundario y el comienzo de la universidad, ahí en Río Santiago, cerca de La Plata, porque se daba cuenta que en su casa él hacía lo que quería, como que lo mimaban, era muy buen estudiante, estaba en el colegio de La Salle, siempre era como el primero de la clase, y se dio cuenta que para forjar su carácter tenía que tener una disciplina más fuerte, y bueno, ya había sido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pensó que la Marina, con esa disciplina que había en esos liceos de esas épocas, era que le iba a venir bien para formarse, para su formación. Y bueno, y estuvo allí hasta el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, porque ya mientras estuvo ahí, se dio cuenta que ya no era su vocación estar en la Marina. Un tío de mi madre le pidió que aprenda algo para el vidrio. Tuvo un año en Estados Unidos en una fábrica de vidrio, que donde yo nací, en Corning, y ahí entró en esta fábrica para la fabricación de vidrio, de envases y de toda clase de vidrios, ¿no? O sea, que esa fue la trayectoria de él. Justamente en su parte empresarial, donde él despliega toda una cuestión empática, despliega sus dotes de liderazgo, pero un líder muy especial, un líder que defiende absolutamente a sus empleados, un líder que quería el progreso de sus empleados y por los cuales se jugó, porque incluso estuvo en 2 oportunidades preso, que fue durante la presidencia del expresidente Juan Domingo Perón. Participaba mucho de la Acción Católica, cuando hubo una procesión del Corpus Christi, que acusaron a la Acción Católica, que no tenía nada que ver, sí, y pusieron preso a un montón de directivos, como 14 directivos de la Acción Católica, y ahí entró papá, porque era vocal de la Acción Católica de Buenos Aires. Exacto, Sí. Fue la época del gran conflicto de Perón con la iglesia, con el clero. Esta fábrica Rigoló había nacido en 1882, o sea que ya tenía varias generaciones de directivos que estaban ahí, que se iban pasando la posta de la gerencia, ¿no? Y había sido fundada por unos franceses, por 4 socios franceses. Y bueno, y mamá era descendiente de uno de los 4 franceses, no, de uno de los primeros, ¿no? Entonces por eso como que lo llamaron a él, lo eligieron, y dicen que todos los viejos franceses, que ya eran hijos o nietos de los primeros fundadores, como que no querían saber nada, porque había habido como muchos abusos de los sindicatos hasta el 55, y él siempre buscó el equilibrio, el bien común, el bien de todos, el bien de la fábrica, y decía como que la empresa era una comunidad de vida. Era el líder que unía voluntades, absolutamente. Sí, y se hacía respetar, y además no era un líder que se metía en su oficina y se ponía a leer el diario, no, él caminaba. Papa Francisco, el actual Papa, incluso siendo arzobispo aquí en nuestro país, él siempre tuvo especial inclinación por esta causa. La organización que es actora de esta causa, que se llama ACDE, Acción Cristiana Dirigente de Empresas, le llevó una carpeta y bueno, pero Guarratino se enfermó y no la llegó a firmar. O sea que cuando entró el que en ese entonces Cardenal Bergoglio, se encontró con esta carpeta y firmó todo. Vos tenías 16 años cuando fallece tu padre Enrique. Sí. Es decir, que pudiste disfrutar mucho ese vínculo padre-hija. Recién comentabas la dedicación de él
intrainstitucionalmente allí trabajando en Rigoló, el recorrido que hacía y demás. Comentanos del Enrique cotidiano. Siempre estaba diciendo como jaculatorias de alegría, de gracias, Dios mío, Señor mío, Dios mío, cuando, no sé, estaba siempre como en presencia de Dios así, y yo me daba cuenta porque de golpe decía una pequeña ejaculatoria sin parecer raro ni nada, era muy natural. ¿Quiénes se han comunicado con ustedes desde el Vaticano? En el Vaticano hay una postuladora, ¿no es cierto?, que es postuladora de varias causas argentinas, que es rosarina, Silvia Correales. Ella es como la representante de todo esto allá en Roma. Bueno, el Papa lo que hizo fue firmar el decreto. La apostoladora dijo, por favor, estén despiertos el sábado a las 7 de la mañana, que hay un noticiero que es Vatican News. Ella es como muy cauta y hay como muchos escalones en este proceso, ¿no? Hay que demostrar muchas cosas. ¿Qué te dejó a vos, tu padre, que te ha dejado mucho, te ha dejado un legado más que rico en emociones, en todo esto que están viviendo ahora, y una gran enseñanza de vida, ¿no? Sí, bueno, es una bendición inmerecida. Yo a veces pienso, ay, no estoy a la altura para nada, pero bueno, no corresponde que esté a la altura. Tengo que estar agradecida de haberlo tenido como padre. Yo quizás no me daba cuenta, me parecía que todos los papás eran todos santos, pero cuando fui a otras casas, a otros hogares, y vi personas como de mal humor, o que protestaban, o que no sé qué, ahí empecé a dar cuenta que mi padre era realmente tenía esa virtud de la alegría, en la convivencia. Él consideraba la simpatía, la amabilidad, poner cara sonriente, lo consideraba como un primer paso de la caridad. Y yo tengo ese recuerdo de esa gran alegría que era cuando él venía a casa, llegaba de su trabajo, que él irradiaba mucha alegría. Tengo eso como lo máximo de mis recuerdos, esperando que venga él, y era una fiesta. Bueno, llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado. Lo que terminamos de escuchar es a Sara Yo de Crito en una entrevista realizada por Mabel Sosa Banchero, en una nota Enrique Yo Venerable de Comunión en Red. Nos encontramos en el próximo programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad. Radio Amadeus 91.1.